Hola, bienvenidos a Entre Textos, mi canal de español para españoles y de comentario de textos. Hoy vamos a trabajar un poema de un escritor canario llamado Pedro García Cabrera. Vamos a trabajar Un día habrá una isla. Pedro García Cabrera es un escritor canario nacido en la isla de La Gomera, que pasó algunos años de su infancia en Sevilla porque su padre, que era maestro, fue destinado allí. Sin embargo, pronto regresarían a las islas y se establecería definitivamente en la isla de Tenerife. Cuando ya en la universidad comenzaría a escribir en algunas revistas literarias junto con otros compañeros. Es entonces cuando un grupo de poetas de las Islas Canarias comienzan con un movimiento literario que se conocerá posteriormente como la poesía social. Ese grupo literario querrá principalmente utilizar la literatura como altavoz, como herramienta para mostrar su repulsa ante las desigualdades sociales que se han generado después de la Guerra Civil Española. Debido a que Pedro García Cabrera había estado en el bando republicano como concejal del Partido Socialista antes de la guerra, en el año 1931, cuando estalla la contienda, es deportado a Villa Cisneros. Sin embargo, logra huir y escapar hacia Dakar. Vuelve a España y posteriormente vuelve a ser apresado y encarcelado. Esta vez lo condenan a 30 años de cárcel y en esos 30 años no los llega a cumplir porque es liberado en 1945. El poema que nos interesa, en este caso, Un día habrá una isla, está incluido dentro del poemario de Pedro García Cabrera, Las islas en que vivo. Es un poemario que fue publicado en 1971 y habla principalmente, en este caso, este poema, habla principalmente de la libertad de expresión. Esto que durante la dictadura, los 40 años que duró la dictadura de Francisco Franco en España, no hubo libertad de expresión y los artistas tuvieron que enfrentarse a una censura militar. Hubo dos leyes, una en el 38 que era la ley de prensa que controlaba qué se podía publicar y qué no en España y qué se podía leer y qué no. Luego, posteriormente, en los años 60, habrá otra nueva ley de prensa, en 1958, un poquito más abierta, pero que seguía siendo, al fin y al cabo, una censura. Entonces los autores buscan nuevas vías para enfrentarse a esa censura y poder clamar sus necesidades a través de sus textos, solventando la censura gracias a la falta de creatividad y de imaginación que tenían los censores militares en aquel momento. Puesto que se trata de un texto literario, la búsqueda de la belleza del mensaje va a predominar sobre cualquier otra intención comunicativa. Por lo tanto, es muy importante ver qué uso se hace del lenguaje y qué uso se hacen de los recursos para poder comprender en toda su complejidad este poema y su temática. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos cuantos partan su pan en esta isla, que no sea silencio amordazado. Bueno, este es el poema Un día habrá una isla, de Pedro García Cabrera. Recibe este nombre puesto que el primer verso le da el nombre ya que no tiene un título en sí. Vamos a mirar la estructura interna de este poema. En primer lugar, el tema. Este poema trata sobre
la libertad de expresión. Esto lo podemos ver en silencio amordazado, que no deja de ser un modo de hablar, de una obligatoriedad, amordazado, de estar callados. Es decir, donde no se puede decir las cosas, donde el silencio es por obligación. También lo podemos ver donde dice, donde mi libertad de sus rumores, un lugar donde se puede hablar con libertad. Los rumores, se puede rumorear con libertad, se puede hablar con libertad. Y aquí dice, donde mis palabras se liberen. Yo creo que queda claro cuál es el tema, ¿no? La temática. Esas palabras libres, esa libertad de expresión. Entonces tenemos como temática la libertad de expresión, que tiene muchísimo sentido en la época en la que Pedro García Cabrera escribe este poema, que es durante la época de censura de la posguerra española y la época de censura durante la dictadura de Francisco Franco. Bien, una vez que tenemos el tema, vamos a ver cómo hay una progresión temática, cómo se desarrollan las ideas en este texto. Desde mi punto de vista, nos encontramos con tres partes temáticas. Una primera parte temática en la que hay un deseo de encontrar, de que exista un lugar, de que por fin vuelva a haber libertad de expresión. Una segunda parte temática en la que habla de cómo se va a construir, cómo se va a lograr ese deseo, cómo se está trabajando para lograr ese deseo. Donde se habla de la sociedad completa, un rasgo muy propio de la literatura, de la poesía social de posguerra, que es una poesía, una literatura que cuenta con la comunidad, cuenta con aspectos de la sociedad en general, quiere animar a la sociedad a abrazar posturas en las que en comunidad se saque adelante las cosas. Entonces tenemos, por último, una tercera parte temática en la que ya ese deseo se ha hecho realidad, ese sueño se ha conseguido, ¿no? El sueño existe, se ha cumplido y hay libertad de expresión y llega la felicidad y la alegría con esa libertad de expresión. Se puede decir que las partes temáticas pues van desde el verso 1, 2, 3, 4, 5 al 5, del 6 al 13 y del 14 al 18. Entonces, sí, porque de las islas en que vivo es el título del libro al que pertenece el poema. Entonces, con esto podemos justificar las partes temáticas de Un día habrá una isla. Además, a la estructura interna que acabamos de ver, habría que añadir que es un poema con una estructura circular, que empieza hablando de una isla que no sea silencio amordazado y termina hablando de una isla que no sea silencio amordazado. De manera que comienza, como veíamos antes, con ese deseo y termina con ese deseo convertido en un sueño cumplido. No tiene un comienzo y un final iguales. Con respecto a su estructura externa, en primer lugar, hablaremos de la estructura métrica. Un día habrá una isla muestra una estructura métrica que le permite la misma libertad al poeta que solicita, que pide para todos. Esa estructura métrica se trata de una silva. La silva es una estructura métrica que rima a gusto del poeta. Tenemos en el caso de isla, orillas, heridas, viva, isla, una rima asonante de vez en cuando, un poco cuando el poeta
quiere tener esa rima. Además, la silva se compone, es una serie ilimitada, no hay un número exacto de versos, es un número de versos elegido libremente por el poeta, en más libertad todavía, pero lo que la hace que veamos que es una silva es que está compuesto por versos de 7 sílabas y de 11 sílabas, que también serán de 7 y de 11 a gusto del poeta. Según la necesidad expresiva que tenga el yo poético, los versos irán tomando la medida que sea necesaria. Se trata de un texto lírico, puesto que el yo poético quiere transmitir emociones a través del texto. Esto además viene acompañado en este caso de diversos recursos propios de esta literatura de la poesía social de Poe. En primer lugar, algo que es además muy importante dentro de la literatura canaria es el símbolo de la isla. La isla para un canario no supone el aislamiento. No, para un canario la isla supone todo lo contrario. Supone el contacto con el mundo completo, porque para un canario la isla está rodeada de ese mar que lo pone en contacto con Europa, con África, con América. Por lo tanto, lejos de ser un símbolo de aislamiento, de soledad o un símbolo negativo, la isla para un canario siempre es un signo positivo. Algo bueno, algo donde reina la libertad en este caso. Entonces, ese símbolo, el símbolo de la isla, ¿por qué es un símbolo? Es un símbolo puesto que entre isla y el pensamiento positivo o la libertad, esas dos palabras, no guardan ningún tipo de relación semántica, pero sí que una idea sustituye a la otra, por lo que para el autor hay la relación entre ambas. Aparte de la isla, de la idea de la isla como el paraíso, como lo bello, concretamente las Islas Canarias fue conocida desde la antigüedad clásica como el jardín de las Hespérides. También tenemos la idea, junto con esta, la idea de orillas, que son esos puentes que la orilla es justo el puente, el lugar, el límite de la isla, el límite de la tierra donde se crea el puente que nos va a llevar hacia cualquier sitio. Es la unión con el resto del mundo, porque es el mar quien nos va a acercar. De hecho, tan positivo es que la isla, las orillas, el mar, son tópicos de la literatura canaria que representan la unión, que en este poema dice la alegría del mar, dejando claro que el mar es algo positivo, como decíamos antes, ¿no? El mar no es aquello que nos aísla, el mar no es aquello que nos aparta del resto del mundo o que nos dificulta la relación con el resto del mundo, sino al contrario, el mar es lo que nos unifica, el mar es lo que tenemos en común todos. Que es como lo ve un canario, ¿no? El mar es como ese aliado que hace que todos seamos costas y orillas y por lo tanto todos estemos unidos. También dentro de esta idea del mar vemos la idea de horizonte como futuro, otro símbolo, un símbolo de futuro, de aquello que se va a conseguir, porque en el mar la línea del horizonte es lo que está más lejano y es un futuro difícil de alcanzar, porque cuando uno navega, el horizonte siempre se aleja, porque nunca hay un horizonte que llegues a alcanzar. Pero sin embargo, ahí está esa esperanza de conseguir la libertad que tanto ansía. Por lo tanto,
Vistos aquí los símbolos más claros y los símbolos que representan también esa literatura canaria, lo habitual en la literatura canaria, vemos también cómo hay otros usos que fomentan la belleza del mensaje en este poema. La poesía social busca un modo claro, directo, sencillo de transmitir las ideas. Sin embargo, la realidad es que mantiene unas estructuras trabajadas hasta el mínimo detalle. No solo tiene esta serie de tópicos de la literatura canaria, sino que también va a tener otra serie de elementos que buscan la belleza del mensaje. Si vamos por orden de lo que nos va diciendo el poema, dice: un día habrá una isla, ya hemos visto ese tópico de la isla, que no sea silencio amordazado, ya hemos visto también ese símbolo, ¿no?, del silencio amordazado como la falta de libertad de expresión, como ese silencio obligado. Entierren en ella. Y enterrar lo podemos ver, entierren en ella, lo podemos ver como una sinécdoque, es decir, la expresión de la parte por el todo. La tumba, el enterramiento, por el todo, que sería la muerte. Es decir, el deseo del yo poético de morir allí, de que toda su vida transcurra en ese sitio donde haya libertad de expresión. Que me entierren en ella donde mi libertad de sus rumores, como veíamos antes también, ¿no?, donde hay libertad de expresión. A todos los que pisen sus orillas. Aquí está, por una parte, el tópico de la literatura, de la poesía social de posguerra, que busca pues esa herramienta de agrupación, de asociación, de unión para lograr un fin, en este caso lograr la libertad. Dice: a todos, donde mi libertad den sus rumores, a todos los que pisen sus orillas. Es decir, donde todo el mundo sea libre, no solo unos cuantos, sino todos van a ser libres, todos van a pisar sus orillas, que ya vimos antes que también era esa idea de esos puentes que les permiten llegar a cualquier lado, esa libertad del mar. Dentro de la idea también que hemos visto de la asociación y de la unión, partimos otra vez de la idea de solo no estoy. En esta segunda parte temática, el yo poético habla de que no es el único que necesita esa libertad, que no solo él está luchando por la libertad, hay más con él, están conmigo siempre. Y aquí tenemos no solo el tópico que vimos antes del horizonte, el futuro, sino las manos. Las manos también como una sinécdoque otra vez, simbólica de la parte, que serían las manos, por el todo, que sería el trabajo. Las manos son símbolo, también es un símbolo del trabajo, porque con las manos se hacen las cosas, ¿no? Muchas veces gran parte de los trabajos más duros se realizan con las manos. Los trabajos tradicionales, como puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, se hacen con las manos. En la fábrica se trabaja con las manos. Entonces las manos se han utilizado tradicionalmente como símbolo del trabajo. Así que lo que viene a decir el yo poético es que junto a él hay trabajadores luchando por un futuro sin perder la esperanza, lo voy a poner en verde, esperanza, de que algún día se logre esa libertad de expresión. Horizontes y manos de esperanza, manos trabajadoras llenas de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas. Mirarse la cara recuerda, en cierto modo, a un espejo. Pero en el reflejo de ese espejo,
lo que se ve son heridas. Las heridas vuelve a ser la parte por el todo, porque el todo sería el dolor. Aquellos que cuando se miran al espejo solo ven dolor. Todo es dolor en ellos. El dolor de la guerra, el dolor de los muertos de la guerra, el dolor de la falta de libertad, el dolor de los apresados, de los presos políticos. Pero sigue nombrando, y aquí hay esta anáfora repitiendo la primera palabra de cada verso, aquellos que, hay una anáfora y al mismo tiempo es una anáfora por la repetición de la primera palabra de cada verso y al mismo tiempo un paralelismo, puesto que repite la estructura sintáctica, aquellos que no cesan, aquellos que no pierden. Y es muy bonito porque va a hablar de los que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas. Es decir, aquellos que permanecen fieles, leales a sus ideales, a pesar de la tormenta, a pesar de los tiempos difíciles. Las tormentas como tiempos difíciles, como símbolo de tiempos difíciles, concretamente de la censura y de la falta de libertad, ¿no? Y aquellos que no pierden el corazón, no pierden las emociones, ni el rumbo. El rumbo como el camino, la dirección, marcada por su ideología, marcada por su meta. ¿El rumbo hacia qué? Hacia una meta. ¿Qué meta es? La libertad de expresión. Aquellos que no dejan de luchar por lograr una isla de libertad, un lugar libre. Los que lloran de rabia. Volvemos a la idea del dolor que veíamos en heridas. Y aquí hay personas que lloran de rabia, es decir, lloran con impotencia, tienen la energía para lograrlo. La rabia y el dolor les va a dar la energía. A pesar del dolor, tienen las fuerzas para luchar. Aquellos que se tragan el tiempo, una forma bellísima de hablar del paso del tiempo y de la espera, de esperar a que pase esta época, se tragan el tiempo, se lo están tragando. Es una alegoría porque convierte el tiempo, que es algo inanimado, en cierto modo, en algo que se puede tragar. Hay cierta alegoría en ese uso, aquellos que se tragan el tiempo en carne viva. Y la carne viva, evidentemente, simboliza otra vez las heridas y por lo tanto el dolor. Las heridas abiertas en carne viva son heridas abiertas, heridas que aún no han cerrado y que duelen aún hoy. Añade el poeta ese sueño, ¿no? Esa tercera parte temática en la de y cuando mis palabras se liberen. Del combate. ¿A qué se refiere con combate? Pues precisamente a lo que llevamos hablando todo el rato, a esa lucha por la libertad. Esa lucha que en este caso durante muchos años fue clandestina, que mantuvieron su rumbo, que mantuvieron sus ideas, a pesar del peligro que corrían por mantenerlas y a pesar de tener que hacerlo a escondidas, siguieron manteniendo sus convicciones políticas, religiosas, ideológicas en general, siendo leales y siendo fieles a su propia conciencia. Y ese mantener su propia ideología es ese combate, esa lucha en la que se querían mantener a pesar del peligro que corrían si se les descubría pues escribiendo, hablando o promoviendo
ideas contrarias a las del régimen franquista. A continuación, además, ese combate en el que muero y en el que vivo, y esta antítesis, la antítesis es la unión de dos palabras contrarias, en este caso la muerte y la vida. Y además es curioso porque normalmente primero vivimos y después morimos. Pero para el yo poético dice el combate en que muero y en que vivo. Esta vida sin libertad es una muerte y espero esa vida en libertad que sería la verdadera vida. Un combate, la lucha en la que me juego la vida por conseguir, por salir de esta muerte y conseguir la libertad. Vimos antes ya la alegría del mar, esa idea del mar dentro de los tópicos de la literatura canaria que simboliza algo positivo, que simboliza la unión entre todos. Dice, la alegría del mar le pido a todos, otra vez, la poesía social, la unión, a todos cuantos partan su pan. Y aquí tenemos una idea religiosa que todos los españoles entenderían porque España es un país de mayoría católica dentro de las religiones. Y para los cristianos en general, que son seguidores de Jesucristo, Jesucristo partió el pan como símbolo de comunidad entre todos sus discípulos, como símbolo de comunidad y como símbolo de igualdad entre todos. Los primeros cristianos, de hecho, vivían de un modo comunitario, todos compartían lo de todos, y esa es la idea un poco que quiere de forma rebelde transmitir Pedro García Cabrera cuando dice cuantos partan su pan, todos aquellos que comparten, todos aquellos que reparten lo que tienen con los demás. Subyace cierta mentalidad comunista y también cierta mentalidad religiosa. Cuantos partan su pan, partir su pan como símbolo de repartir, de compartir. Aquellos que tienen, comparten con los que no tienen. En esta isla, ya vimos el símbolo de la isla, que no sea silencio amordazado. Y así consigue Pedro García Cabrera destripar y defender la necesidad imperiosa de luchar para lograr lo que efectivamente terminaron logrando, que España fuera libre para elegir ideologías, religiones y cada uno de los actos que uno realizaba sin miedo a ser fusilado y sin miedo a ser encarcelado. Esto es todo sobre Un día habrá una isla de Pedro García Cabrera. Espero que les sirva de ayuda y que les haya también iluminado y les haya animado a estudiar un poquito más algunos autores de la literatura canaria.